En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en este espacio de conversación, de diálogo, de debate. Hablemos de, en esta nueva temporada, año 2025, nuevamente dándole la bienvenida a mi compañera de set, Susana Lancheros. Susana, muy buenas noches, bienvenida. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí cada jueves en estas conversaciones importantes para la ciudad, para el país, aquí en Hablemos de, y como siempre Andrés tenemos un tema pues que le compete a toda la ciudadanía, que todos deberíamos estar enterados y por eso vamos a analizarlo. Vamos a revisar algunos hechos relacionados con nuestro tema para hoy aquí en Hablemos de. Crisis diplomática. Colombia y Estados Unidos estuvieron al borde de una crisis social y económica sin precedentes, luego de que el presidente Gustavo Petro negara la entrada al país de 2 aviones con deportados. Luego de las tensiones, Colombia aceptó los términos de Donald Trump. Balanza comercial. 1 de cada 3 exportaciones en Colombia van hacia los Estados Unidos. Este país es el principal socio comercial de Antioquia, pues representa el 31% de todo lo exportado. La crisis diplomática puso en vilo la economía del país y de la región. Deportados. Durante 2024, 14.000 colombianos fueron devueltos al país luego de ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Más de 1 millón de connacionales residen en el gigante norteamericano. Afrenta la confianza. Los expertos aseguran que esta crisis diplomática con Estados Unidos no pasó, sino que apenas comienza. Las diferentes políticas podrían afectar las relaciones bilaterales y la confianza de los inversionistas extranjeros. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Hablemos de la situación política, económica y social de Colombia con los Estados Unidos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y como siempre, es un placer saludarlos esta noche. Como ya vieron en nuestros titulares, en nuestros principales títulos, estaremos hablando de ese amago de crisis. Algunos dicen crisis todavía diplomática de los Estados Unidos con Colombia. Susana. Así es, Andrés, y como siempre tenemos espacio para ustedes, nuestros televidentes. Comenzamos este espacio de diálogo con sus opiniones. Vamos a revisar entonces esas afectaciones que ha dejado hasta el momento esta crisis diplomática, porque recordemos que el presidente Donald Trump ha comenzado a desfinanciar algunos proyectos sociales y también ha causado afectaciones y alguna para Colombia y para otros países. Vamos a hacer un recuento y un resumen de cómo se dio esta crisis, cómo comenzó. Recordemos esto a partir de un tuit del presidente Gustavo Petro cerca de las 3 de la mañana. Horas después de que el presidente Gustavo Petro hiciera devolver los 2 aviones militares con los migrantes deportados exigiendo un trato digno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió así. La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que tome inmediatamente las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25%. Prohibición de viajar y revocación inmediata de visados. Sanciones de visa a todos los miembros del partido. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza. Imposición total de sanciones fiscales, bancarias y financieras. El secretario de Estado, Marco Rubio, trinó al respecto. Como lo demuestran las acciones de hoy, somos inquebrantables en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. En medio del anuncio de las medidas, el presidente Gustavo Petro dispuso del avión presidencial para el retorno de los colombianos deportados. ¿Qué dicen los analistas al respecto? La política internacional de los Estados Unidos en este momento se caracteriza por ser dominante, por ser impositiva. En diferentes momentos el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha referido a Gustavo Petro con términos despectivos y eso es un anuncio de lo complejo que serán estos 20 meses que le restan a Gustavo Petro.
En un trino en la tarde de hoy, Petro anunció que subiría también el 50% en los aranceles a los productos que ingresen desde Estados Unidos a Colombia. Y seguimos hablando de este tema porque en las más recientes semanas todavía sigue la tensión entre Estados Unidos, entre Washington y Bogotá, la Casa de Nariño en Bogotá y la Casa Blanca en los Estados Unidos. Esto a través de distintos mensajes del presidente Gustavo Petro y también de salidas en público, tanto del presidente Donald Trump, que ha tomado como ejemplo a Colombia de esas amenazas, si se quiere, con la región latinoamericana, sobre todo por un tema que él tuvo en campaña y es el tema migratorio. Pero hablamos con las personas, ahí estábamos observando, si se quiere, una línea de tiempo de lo que ha sido este problema diplomático con los Estados Unidos y el detonante que fue un trino del presidente Gustavo Petro por allá hacia las 3 de la mañana un día domingo. ¿Usted qué opina como colombiano, como ciudadano de ese trino, de esa publicación? Pues salimos a las calles a hablar con ustedes, esto nos contaron. Me parece fatal. La situación del país se complicó mucho, aunque estaba complicada, se volvió a complicar más. La politiquería en Colombia tiene el país acabado. Lo afecta porque acá llevan muchas cosas para allá y ya para acá también, entonces lo afecta mucho la economía. Que está muy mal hecho lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos con los emigrantes de Colombia y Venezuela, porque los reporta sin necesidad, todos tenemos derecho a trabajar y a superarnos. Pues en lo que me ha afectado a mí es lo de la visa y los aranceles que le van a poner a los productos y todo eso puede hacer que no llegue, pero eso va a ser grave. Veo mal lo que está pasando con Petro, que Estados Unidos no tiene por qué la montar. Ahí estaban algunas opiniones de ustedes, de la gente en las calles, y es que estuvimos hablando con ustedes sobre este tema, pero por supuesto tenemos analistas aquí en Hablemos de para revisar cómo va esta situación entre Colombia y Estados Unidos. Por eso vamos a presentar a nuestro primer invitado de la noche. Se trata de Federico Hoyos, el ex embajador en Canadá y representante a la Cámara. Federico, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Hablemos de. Muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema tan crucial para todos los colombianos. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Seguimos en crisis o ya finalizó esa crisis diplomática? No ha finalizado la crisis y no ha finalizado en buena parte por la imprudencia, por una política exterior no definida del gobierno actual de Colombia, porque la situación que lo detonó, que fue el presidente impidió que migrantes colombianos entraran en aviones norteamericanos esposados, lo cual está haciendo una defensa digna de ellos, pero sigue insultando al presidente Trump, sigue haciendo una comparación innecesaria entre el nazismo y la actual administración norteamericana y republicana, y por lo tanto ese puede detonar más crisis. Y lo segundo, porque los cultivos ilícitos en Colombia han aumentado y ya hemos visto cómo la administración norteamericana está tomando medidas fuertes, retaliatorias, con tarifas con los países que no están luchando suficientemente fuerte contra el combate ilegal de las drogas. Federico, ¿no es un poco ambigua la situación? No digamos la posición de uno u otro. Digo la situación porque si vamos a la línea de tiempo, Gustavo Petro trina, luego vuelve y trina, impidiendo que estos aviones llegaran o aterrizaran más bien en suelo colombiano. Sí. Después se desata toda la crisis, por lo que replica en sus redes sociales Donald Trump por todos los anuncios que hicieron en materia, por ejemplo, del aumento del arancel de un 25%, que eso puso a temblar a todo el país, en materia también con los deportados. Dice Trump que en menos de una hora se solucionó todo, pero el discurso hoy de Petro también sigue siendo ofensivo hacia con los Estados Unidos. ¿Cómo leer esto? Sigue siendo ofensivo, pero más que ofensivo es que desde el momento que se desató la crisis no ha mostrado ninguna mano tendida o de reconciliación con el gobierno norteamericano. Bueno, hoy se reunió con el encargado de negocios de la embajada norteamericana en Estados Unidos. No se sabe mucho sobre esa reunión, pero en el Consejo de Ministros, el famoso Consejo de Ministros televisado de estos días, el presidente Petro dijo que había que acercarse mucho más a China, no recibir más ayuda norteamericana, y siguió haciendo esa defensa de la dignidad colombiana. Ahora, el comentario es, él está haciendo una defensa teórica de la dignidad, pero realmente lo que está poniendo en juego son miles de empleos, exportaciones y afectar a los campesinos más vulnerables de Colombia que viven de esas exportaciones de café, de flores y de otro tipo de bienes
que van a los Estados Unidos. Entonces no es un asunto retórico o teórico, es un asunto con efectos económicos reales y ya estamos viendo cómo Estados Unidos, a grandes aliados suyos, con quienes tiene una historia y una tradición de cooperación militar, bilateral y comercial como Canadá y México, está imponiendo tarifas y está poniendo plazos para que ellos mismos tomen medidas para atacar realmente problemas que son fundamentales para Estados Unidos, como es el cruce del fentanilo de Canadá hacia Estados Unidos, entre otros. Los está apretando, ¿no? Usted toca ahí un tema muy importante, China. Sí. Se conoció hoy que mayo, abril sería la fecha para que Gustavo Petro viaje a China a fortalecer ese relacionamiento binacional con ellos. ¿Cómo tomar eso en un contexto como en el que estamos? Prácticamente de pelea entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia. ¿Quiere más bien como pasarse a ese eje del mundo? En materia socioeconómica sobre todo. Colombia, es muy importante tener presente que Colombia tiene una relación de 200 años con Estados Unidos. Si usted lee uno de los primeros viajes de Bolívar antes de crear la campaña independentista fue a los Estados Unidos. Nuestra relación es antigua, ha sido estable y ha sido crucial para el desarrollo de Colombia. No es una relación que se ha creado de un día para otro y debería seguirlo siendo. Ahora, el presidente Petro y este gobierno, que está en su tramo final, hay que reconocerlo, quiere realinearse con otros poderes globales, entre ellos China. Pero primero, eso toma mucho tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Segundo, son relaciones también de décadas o de años, o de muchos más años para generar confianza en relaciones comerciales y políticas, pero luego creo yo que eso no le conviene a las exportaciones colombianas, al sector productivo colombiano, ni tampoco militarmente, estratégicamente le conviene al país desalinearse de esa relación con Estados Unidos. Sí es importante que Colombia no dependa de una sola fuente de exportaciones, por supuesto, es bueno que Colombia esté abierta al mundo, que esté abierta a Asia, a Europa y a diferentes países del mundo. Es verdad que no debemos depender de un solo país, pero esa relación debe cuidarse, debe cultivarse y debe ser manejada con prudencia y siempre desde la diplomacia y también desde el multilateralismo, que es otro escenario que Petro ha querido, digamos, tomarse. Pero hay opción al multilateralismo, pues se lo digo porque la posición de Donald Trump hoy está prácticamente en contra de la China. ¿Cómo van a tomar en los Estados Unidos, cómo va a tomar Donald Trump, cómo va a tomar el secretario de Estado, Marco Rubio, el hecho de que Gustavo Petro viaje a la China a reunirse con ellos? ¿No va a ser eso más bien en contra de lo que se quiere, tener una relación al menos firme con los Estados Unidos? ¿O no nos interesa? Pues, ¿o no le interesa al gobierno mejor? Yo creo que no puede ser bien tomada ese viaje porque es algo que parece ser más reaccionario que una política, digamos, desde el inicio del gobierno de administración Petro. Esto parece más una reacción a la crisis diplomática con Estados Unidos, entonces sí puede ser, digamos, mal visto. Yo creo en términos, insisto, muy coloquiales, un poquito vulgares, que Petro está toreando y está jugando con la suerte de la relación bilateral. Y un presidente de la República no puede jugar con el destino del país, no puede jugar con el destino de tantas personas, de sectores exportadores que dependen de esa relación. Y esa relación debe ser manejada con prudencia, con cautela, por supuesto con dignidad, pero privilegiando el bien nacional, el bien común sobre la pequeña política. A propósito de China, ex embajador, ¿qué tan factible sería que convirtiéramos ese país en nuestro principal socio comercial? Es muy difícil, eso no se va a hacer de un día a otro. Y lo otro es, China tiene grandes proyectos de infraestructura en Colombia, entre ellos aquí en Medellín, entre ellos en Bogotá, sistemas de transporte. El gobierno nacional actual ha desfinanciado ambos proyectos de infraestructura. Entonces también cuando el presidente de la República llegue a China y le pregunten por esos proyectos estratégicos de infraestructura para las ciudades de Colombia, para Medellín, para Bogotá, ¿cómo va a responder él? También le toca hacer una especie de maroma para poder decir que le está quitando presupuesto a la ejecución de estos proyectos y yo creo que eso no va a ser bien visto. China tiene una presencia diplomática importante en Colombia, ellos están observando, ellos están reportando constantemente al gobierno chino lo que está pasando en Colombia y esa desfinanciación de proyectos de cooperación china pues va a ser un poco mal visto cuando el presidente Petro vaya al país asiático. Bueno, sigue tensa la situación. Y ahorita estábamos en un punto de la conversación donde hablábamos de ese multilateralismo, sí, conviene o no, y la posición, si se quiere, beligerante de uno y otro, ¿no? La pregunta es, ¿usted cree capaz a Gustavo Petro de romper relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo van las cosas? Le queda 1 año y 8 meses en el gobierno. A ver, este es un gobierno altamente incierto, uno no sabe, pero
Yo creo en las instituciones colombianas y le menciono algunas para que no sea un lugar común. Yo creo en el Congreso y creo lo que el Congreso puede realizar en materia de control político a la política exterior colombiana. Creo que lo está haciendo y lo debe hacer con mucha más vehemencia en este periodo final. Creo también en los lazos empresariales y comerciales que tiene Colombia con Estados Unidos. Creo que ahí también hay un alto nivel de interlocución, de diálogo que debe ser utilizado y que muchos sectores empresariales en diálogo con el presidente le están pidiendo que sea cauteloso, que sea prudente y que trate de bajarle, digamos, a ese tono que no le conviene a nadie, ni a él mismo le conviene. Entonces yo creo en esos mecanismos de diálogo y también hay que mencionar que Colombia tiene expresidentes, expolíticos que han pasado por cargos importantes del Estado, que han generado relaciones importantes con Estados Unidos y que en este caso también están haciendo uso de esos diálogos. Entonces, que el presidente sea capaz o no, yo no puedo decirlo, pero lo que sé es que hay muchos mecanismos de diálogo, afortunadamente, entre nuestros países para que esta crisis no escale más. Le repito, son 200 años de historia de relaciones bilaterales que deben ser cuidadas y que un presidente de un día a otro no puede ponerlas en riesgo. Sí hay que generar, creo yo, un mensaje en Washington de que Colombia es mucho más que el presidente, que los sectores exportadores son mucho más importantes que políticas imprudentes que muchas veces se están poniendo a través de redes sociales. Y sí creo que el país debe hablar más en Washington, respetando los canales diplomáticos, pero hablar más en Washington a los centros de pensamiento, a los congresistas, al Ejecutivo y a la Casa Blanca, y que haya un mensaje paralelo diciendo lo que el presidente hace no es conveniente para Colombia y no representa a muchos sectores nacionales. Ex embajador, en medio de esta crisis están los migrantes, los colombianos que están allá, los que ya han sido deportados. ¿Qué se espera para ellos? ¿Qué pueden esperar? Yo cuando el presidente empieza a tomar estas posiciones, digamos, tan inconvenientes, yo pensaba si el gobierno y la Cancillería y el canciller y los cancilleres del presidente Petro no habían leído la promesa de gobierno de Donald Trump. Es que Donald Trump llega con una promesa contundente de campaña de deportar migrantes. Entonces yo pienso que de pronto no nos preparamos para esa realidad que iba a llegar eventualmente. Yo, como cualquier colombiano, no quiero ver que nuestros connacionales y compatriotas lleguen en condiciones indignas. Digamos que eso puede ser una buena intención, pero esa intención no debe ser a costa de las exportaciones de una relación bilateral tan importante. Sí puede luchar por eso sin poner en riesgo la relación bilateral. ¿Qué pueden esperar muchos migrantes colombianos? Pueden esperar una política muy dura antiinmigratoria de Estados Unidos y pueden esperar que ojalá esta relación no se deteriore porque también los afectaría a ellos. Esta es una disputa política que no le conviene al presidente Petro, no le conviene a Colombia, no le conviene al sector productivo colombiano. Y realmente para Estados Unidos somos un país, tristemente somos el 30 país de importaciones de ellos, tienen muchas sustituciones antes que Colombia y por lo tanto pueden endurecer mucho más la posición. Y Colombia es mucho más dependiente de Estados Unidos, de manera que hay una relación desigual y el gobierno debe entender eso con cautela, con prudencia y, repito, con una diplomacia que sea asertiva, que sea digna, pero que respete esa tradición y que respete esa historia diplomática de Colombia con el país del norte. No debería ser una estadística, pero las cifras de los colombianos que hay en los Estados Unidos son muy altas. Por eso vamos a hacerle la invitación a nuestro compañero Juan Guillermo San Martín, quien se une a esta misión de Hablemos de, con todos los datos, todas las estadísticas de los migrantes colombianos en los Estados Unidos. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Televidentes, muy buenas noches. Como ustedes lo han hablado en estos primeros minutos del programa, la relación entre Colombia y Estados Unidos pues tiene más de 200 años de historia y está vinculada a través de diferentes organismos de cooperación y diferentes asuntos, varias variables. En este caso, por ejemplo, vamos a abordar algunos asuntos sociales que comparten Estados Unidos y Colombia. Hay que decir que la principal diáspora colombiana en el mundo se concentra en Estados Unidos y pues las cifras siempre van a tener subregistros porque no se ha podido tener una cifra concreta de cuántos colombianos pueden residir en el país norteamericano. Veamos, sin embargo, cuáles son esas cifras de las que se tienen registros sobre los connacionales que viven en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos. Vemos que las cifras oficiales que nos comparten organizaciones como en este caso las Naciones Unidas, la Organización Internacional para la Migración, contabilizan que en Estados Unidos pueden residir alrededor de 1.200.000 colombianos. Sin embargo, hay otros informes que aseguran que el subregistro está por encima de los 3.200.000 colombianos residentes en los Estados Unidos, más las personas de las que no se tiene registro porque no tienen documentos.
Veamos los estados en donde más residen, porque hay unos estados con una alta presencia de colombianos que inclusive llegan a encabezar las primeras listas de hispanos en esos territorios. Por ejemplo, en California es uno de los estados donde más se concentran colombianos, sobre todo en esas ciudades fronterizas como San Diego, por ejemplo. En Texas también hay muchos colombianos, también Texas tiene el paso fronterizo con la parte de Juárez en México y allí hay muchos colombianos. En la Florida es el lugar en donde más colombianos hay, es donde encabeza la lista, inclusive primero están los cubanos inmigrantes en la Florida como la población hispana que encabeza la lista, pero después le siguen los colombianos, muchísimos colombianos residentes en las diferentes ciudades del estado de la Florida. También hay muchos colombianos residentes en Nueva York y muchos colombianos residentes en New Jersey. Veamos, además del número de colombianos que residen en Estados Unidos, algunas cifras de Migración Colombia y que también nos comparte la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de los Estados Unidos. En el 2021 claramente vemos un incremento de la detención de colombianos y también la detención de otros migrantes de otras nacionalidades en Estados Unidos. En el 2021 se registraron 6.000 detenciones de colombianos en Estados Unidos por diferentes delitos y diferentes circunstancias, pero principalmente por tema de irregularidad, porque no tenían la documentación necesaria para estar legalmente en los Estados Unidos. En el 2023 vemos un incremento muy notorio de esas detenciones, 160.000 detenciones de residentes colombianos o de colombianos que viven en Estados Unidos, lo que nos indica que no es nuevo el asunto de también las detenciones y en este caso los operativos de las autoridades norteamericanas contra el tema de la migración ilegal. En el 2023 ya la cifra era bastante alta. Veamos el tema de los indocumentados en Colombia. Este es un dato del 2024. Según las cifras de las diferentes autoridades norteamericanas, se detuvieron a 101.000 personas por el tema de la inmigración ilegal, no solo en Colombia, en Estados Unidos, sino también en los países de tránsito, como en México y en Panamá, 201.000. Veamos también otras cifras, en este caso del año pasado, de los asuntos migratorios, también de las deportaciones, que hay que decir no es un tema nuevo, las deportaciones vienen ya de tiempo atrás, datan de tiempo atrás. Miremos la cifra del 2024, que de hecho fue la más alta de los últimos 10 años, 14.199 colombianos fueron deportados de Estados Unidos. Veamos esta cifra discriminada en diferentes tipos de ingresos y también deportaciones. Los ingresos por residencia a los Estados Unidos, es decir, los ingresos legales de aquellas personas que viven en los diferentes estados de este país, fueron en total 1.220.000 personas que ingresaron a Estados Unidos porque residen en este país, lo que nos puede dar un aproximado de cuántos colombianos más o menos residen legalmente en los Estados Unidos. Ingresos por turismo, que es la visa tipo B2, tuvo un registro de 290.199 colombianos que viajaron a Estados Unidos en el 2024. Ingreso por estudio, 2.616 colombianos, sobre todo muchos estudios de posgrado, y también ingresos por trabajo, que es la visa tipo B1, 2.117 colombianos ingresaron a Estados Unidos por algún tipo de transacción económica o negocio que iban a hacer en este país de Norteamérica. Inadmitidos, 1.474. ¿Qué diferencia hay entre los inadmitidos y los deportados? Los inadmitidos son personas que llegaron con su visa a Estados Unidos y que no fueron recibidos en este país por alguna circunstancia. Y en este caso hubo 3 extraditados, en este caso desde Norteamérica hacia Colombia. Son cifras que dan cuenta de la relación histórica entre Estados Unidos y Colombia. Bueno, Federico, estas cifras que nos presenta Juan Guillermo San Martín me remite a una pregunta que muchas personas están haciendo en este momento después de los arreglos a los que llegaron después de esa tensa situación. Uno de ellos es que Colombia se va a hacer cargo del traslado aéreo de todos los deportados. Ahí estábamos viendo más o menos las cifras, que son altas, ¿no? En el 2024, entiendo, fueron 14.000 colombianos los deportados desde allá hacia Colombia. ¿Eso no es muchísimo más dinero del erario público para hacerse cargo de una situación, sí, social difícil, personas que están buscando un futuro, pero que de alguna manera cruzaron ilegalmente una frontera? Lo digo porque las cuentas que hicieron con los 4 primeros vuelos que llegaron de deportados a Colombia estaban por allá por encima de los 2.000 millones de pesos. ¿Conviene? Mire, un comentario antes con estos buenos indicadores que hemos visto. Hubo una cifra récord de ingreso de remesas de colombianos en Estados Unidos
sobre la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Colombia. Es decir, está entrando más plata de la que los colombianos que están trabajando allá le envían a sus familias, a sus mamás, a sus papás, hermanos, que la inversión de empresas en Colombia. Esto quiere decir que la población colombiana en Estados Unidos es muy importante, y es importante para la economía norteamericana, pero también es muy importante para la economía colombiana. Mucho del dinero que circula en nuestras ciudades es dinero que ingresa del extranjero, de personas que están allá haciendo diferentes oficios. Entonces la importancia económica de esto es muy importante para el país y ojalá el gobierno de Colombia lo valore de esa manera. Lo segundo es, el presidente, yo debo decirlo con cierto respeto, pero es un acto de populismo poner el avión presidencial al servicio de esto. ¿Por qué? Porque este es un problema que estaba atendiendo el gobierno norteamericano, en un momento de déficit fiscal de Colombia, en un momento donde están haciendo recortes presupuestales muy agresivos, porque está desfinanciado el presupuesto de 2025, pagar tanto dinero por ir a traer a los colombianos que debería estar trayendo el gobierno norteamericano, pues es un acto más político realmente que tenga un efecto real en la situación de estos colombianos. He escuchado reflexiones que me parecen interesantes. ¿Por qué el gobierno de Colombia mejor no invierte ese dinero que está invirtiendo en mandar un avión por ellos en programas de empleo, en programas de capacitación para que estos colombianos que llegan muchos sin empleo o puedan llegar a estudiar al país y generar nuevamente un desarrollo de sus vidas acá en Colombia? ¿No sería más inteligente, no sería más conveniente? Entonces, por eso digo que la política, el titular político y el populismo no se pueden poner por encima de la conveniencia del país y sobre todo de muchas de estas personas que con muchísimo esfuerzo han viajado a este país a trabajar, a buscar un mejor futuro, y también hay que tener presente esto: si han ido es porque aquí han tenido condiciones difíciles. No se han ido porque aquí les vaya muy bien, se han ido porque quieren tener para ellos y sus familias buscando oportunidades. Una mejor oportunidad. Entonces no se trata simplemente de la foto bajándolos del avión presidencial, se trata de recibirlos dignamente, con atención y con oportunidades reales en Colombia. Federico, ¿hasta dónde puede llegar esta crisis diplomática? ¿Qué podemos esperar del presidente Gustavo Petro con la manera como la ha manejado y del presidente Donald Trump? Ojalá no pase, pero lo que podemos esperar es que si este lenguaje sigue escalando, si el presidente Petro sigue insultando al gobierno de los Estados Unidos, si el presidente Petro sigue buscando reaccionar con otros países para hablar, digamos, a nivel internacional en contra del gobierno del presidente Trump, lo que podemos esperar es una retaliación tarifaria. Ya vimos cómo hubo una decisión ejecutiva de que impusieran tarifas del 25% a las exportaciones colombianas, llegando hasta el 50%. Así fue la decisión inicial. ¿Qué podríamos esperar? Pues precisamente eso. Hay un gobierno norteamericano decidido a hacerlo, ya intentó hacerlo con Canadá, ya intentó hacerlo con México. La pregunta es si Colombia es un importador que no es relevante para la economía norteamericana, ¿no habrían de hacerlo con nosotros? Entonces ahí es donde yo creo que está la amenaza y debería cuidarse. Y permíteme, te doy un dato adicional. Hemos visto el recorte de ayuda social de USAID para Colombia, un recorte donde hubo más de 30 millones de dólares el año pasado de inversión de ayuda social a través de esta agencia del gobierno para fundaciones, organizaciones sociales, en donde había todo tipo de programas. Yo sé que han salido unos que de pronto pueden ser polémicos, pero hay que decir, muchos programas sociales eran importantes, educando niños, tratando mujeres cabeza de hogar, atendiendo pobreza, atendiendo migrantes en Colombia, y eran relevantes para el desarrollo y para la atención de los más vulnerables. Este recorte de USAID en Colombia es problemático, y ahí es donde el gobierno debe estar atendiendo esa situación en lugar realmente de estar buscando por redes sociales una disputa que, insisto, no le conviene a nadie, especialmente a los más vulnerables del país. Federico, yo tengo que aprovechar, antes de despedirlo, su experiencia en el cuerpo diplomático colombiano justamente en Canadá. Sí. Esta semana hablamos de Colombia, pero también hablamos de México y hablamos de Canadá. Sí. Y tengo que hacerle dos preguntas en una. Usted, como parte de un cuerpo diplomático, hizo parte de un cuerpo diplomático, ¿cómo hubiera afrontado una situación como la que tuvieron que afrontar el embajador de Colombia en Estados Unidos, el ex canciller hoy, Luis Guillermo Murillo, y las personas que estuvieron ahí trabajando por que esa relación con los Estados Unidos no se fuera al traste? Y lo segundo es cómo ve la intención de Donald Trump de que Canadá sea el estado número 51 de los Estados Unidos. Empiezo por la última, y creo que no es una propuesta o una idea que sea respetuosa de la soberanía y de la dignidad de un país. Creo que
Los países deben decidir qué quieren y creo que de pronto hay más de titular y de deseo que de realidad. Los canadienses se sienten muy orgullosos de su nacionalidad, de su historia y de su buena relación con Estados Unidos. Ahí no hay una relación ni de enemistad ni de diferencias, al contrario son socios comerciales profundamente estrechos y tienen una cultura, religiones, lenguajes bastante semejantes. Usted muchas veces se va a encontrar en un aeropuerto un canadiense y un norteamericano, usted no sabe la diferencia. Son iguales, entonces creo que hay más, digamos, de deseo que de realidad y, insisto, los países se deben respetar en su autonomía. Pues yo también debo decir que creo que ese grupo del ex canciller, la nueva canciller, el embajador de Colombia en Estados Unidos, me parece decir que actuaron correctamente, que hicieron uso de los canales adecuados. Luego se filtró que hubo una intervención de los expresidentes, entre ellos el presidente Uribe. Me parece que eso es un acto de patriotismo, que es un acto correcto, que por encima de las diferencias políticas Colombia debe estar primero y pues en una situación teórica donde yo hubiera podido estar involucrado, pues pensando acá con su pregunta, sería hacer uso de todos los canales de diálogo independientes de los del gobierno actual, con congresistas que actualmente tienen ese rol en Estados Unidos o que han pasado, con expresidentes de Estados Unidos, expresidentes colombianos y también con medios de comunicación y muy importantemente, insisto, el diálogo empresarial. Los empresarios tienen relaciones muy consolidadas en Estados Unidos de las cuales se debe hacer uso. Pero venga, yo le hago esta última pregunta porque es que me parece muy curioso. Por favor. Uno cómo toma como canciller, por ejemplo, lo que le pasó a Murillo, al ex canciller, a Luis Alberto Murillo, una posición como la del presidente. O sea, ¿cómo hace uno para ser diplomático y sostener una relación con un país cuando tiene un presidente o un líder que está atacando a ese país que es el principal socio comercial? ¿Qué le puede pasar por la cabeza a una persona que hace parte del cuerpo diplomático de un país como Colombia con un presidente así? Es una situación muy atípica, es una situación irregular, es una situación que no es deseable, que yo creo que ningún ministro de Relaciones Exteriores de Colombia quisiera afrontar porque normalmente así no se manejan las relaciones. Y si usted mira la historia de Colombia, nunca había pasado esto. Independientemente del color político de los gobiernos, de la tendencia política, del espectro, independientemente si está más a la izquierda, más a la derecha, más conservador, liberal, esa relación se había respetado y había sido armónica. Los cancilleres realmente lo que habían hecho era cuidar esa relación, sostenerla, profundizarla y involucrar materias de acuerdo a la prioridad de cada gobierno. No sé, hubo gobiernos acá que priorizaron mucho más el aspecto de cooperación militar, de inteligencia, válido. Hubo otros gobiernos que priorizaron más la inversión social y el aspecto, digamos, de cuidado del medio ambiente, válido. Pero esa había sido la relación hasta ahora, no un presidente que está buscando romper o, digamos, poner sobre la balanza una relación tan antigua. Entonces, para un canciller debe ser muy incómodo y mi última reflexión sería por eso un ministro debe saber muy bien para quién trabaja y decidir si decide trabajar con ese tipo de líder, de gobernante, o mejor evitar ese tipo de situaciones. Bien, ahí estaba el ex embajador de Colombia en Canadá, Federico Hoyos, él es también representante de la Cámara. Muchísimas gracias. Ex representante, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Susana, muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de esta crisis diplomática con Estados Unidos. Ya vamos a retomar este tema de los proyectos sociales que han sido desfinanciados por el presidente Donald Trump. Ya volvemos. Hablemos de. En Noticias Telemedellín, hablemos de. Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de con nuestro tema para hoy, la crisis diplomática que está viviendo Colombia con los Estados Unidos. Hicimos un sondeo en las calles, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, qué piensan de esto que está pasando y hasta dónde creen que nos llevará esta crisis con el gobierno de los Estados Unidos. Estas fueron algunas de sus respuestas. Pues lo mejor sería que llegaran a un acuerdo para que los dos países siguieran surgiendo como siempre ha sido, ¿no? La economía de aquí también depende mucho de allá. Entonces, nos perjudica a todos y el bolsillo. Creería que vuelven las cosas a la normalidad,
que ojalá se organice y se normalicen todos los temas con Estados Unidos. Vuelvo y te digo, es un aliado para Colombia, digamos, el principal aliado. No, todo va a estar tranquilo, eso se va a arreglar. Las cosas se tienen que solucionar porque tiene que haber diplomacia. Usted sabe que el grande come al pequeño, entonces lo que diga Trump. Hay la opinión de la gente, lo que diga Trump. Vamos a ver qué dicen los expertos, los analistas y en este caso nuestro segundo invitado de la noche. Le damos la bienvenida, hablemos de a Diego Restrepo. Él es decano de la Escuela de Administración y Economía de la EIA. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y acompañar esta conversación. Muchas gracias, Andrés y Susana. Bueno, tenemos que empezar hablando de economía, ¿no? Así es. De por qué Estados Unidos es el principal socio económico que tiene el país y, bueno, ¿cuál va a ser el escenario en caso tal de que esto siga así? Bueno, a ver, medido por las exportaciones y las importaciones, pues esencialmente Estados Unidos es el principal socio comercial. Tenemos una relación con Estados Unidos muy consolidada que costó bastante construirse. Actualmente tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que implica que los productos colombianos, no todos, pero una gran cantidad de productos colombianos entran a los Estados Unidos con 0 arancel, lo que implica que tengan un tratamiento similar a los de cualquier empresa que los produzca en Estados Unidos. Esos tratados, Susana. ¿Qué puede pasar con esos tratados? Es decir, ¿se pueden romper así como lo pretendía el presidente Donald Trump? Pues, a ver, realmente, como uno diría, el presidente Donald Trump es una persona poco convencional respecto a su manera de proceder. Ha demostrado que las instancias internacionales donde podrían, digamos, Colombia quejarse un poco de que no se están cumpliendo estos acuerdos, no le importan mucho. Entonces, no es una garantía de que estos tratados de libre comercio de alguna manera puedan ser llevados ante instancias como la Asociación de Comercio Internacional, la OMC, la Organización de Comercio Internacional. Entonces, no es una garantía de que tengamos esto firmado para que estos acuerdos no se terminen en el día de mañana. No lo hizo Colombia, o no lo haría, pero lo hizo la China, ¿no? Que fue lo primero que hizo, ir a la Organización Mundial del Comercio y quejarse luego de que Donald Trump amenazara con imponer un 10% adicional de arancel a algunos productos. Pero de todas maneras, pues Donald Trump es la primera economía del mundo. Sí. Donald Trump tiene un poder importante en todos los escenarios y no creo que vaya a ser persuadido porque los lleven a instancias internacionales y de alguna manera que le hagan revertir sus decisiones. ¿Qué pasaría en la economía colombiana? Ahorita hablábamos de las mesadas que llegan de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si esas mesadas disminuyen por el miedo de muchos colombianos que están de manera irregular en los Estados Unidos trabajando? ¿Qué pasaría con esas remesas? Pues definitivamente yo creo que va a haber una reducción, porque la cantidad de inmigrantes que Estados Unidos ha venido deportando y que piensa deportar es grande. Ya vemos que en muchos escenarios, en muchas empresas, donde digamos los colombianos trabajaban en empresas como de construcción, de comercio y que estaban allá como inmigrantes, estos colombianos no han podido volver o tienen miedo de volver a estas empresas. Entonces, naturalmente creo que el poder o la capacidad que tenían esas personas de enviar remesas a sus familiares en Colombia se va a disminuir y eso puede afectar de manera importante los receptores de esas remesas que de una u otra manera pues hicieron en muchos casos inversiones para que algunos de sus familiares estén allá en Estados Unidos y no contar con eso pues los va a poner en una situación un poco difícil. ¿Y la economía colombiana también? Si no llegan las remesas, sí, pues pero no hay flujo de caja. Sí, pero esas remesas digamos que no son... creo que llegan al 2.8% del PIB, no creo que se acaben todas y digamos de eso tampoco podemos depender, ¿cierto? ¿De qué tenemos que depender? De la inversión extranjera directa que hacen formalmente otras empresas desde Estados Unidos, otros actores desde Estados Unidos. Es más preocupante, pensaría yo, el problema con las ayudas que usualmente Estados Unidos manda a Colombia. Por ejemplo, en el programa de USAID ya entendemos que ese programa se va
a terminar o va a tener grandes revisiones. Otros programas como que venían para ayudas de lucha contra las drogas, el narcotráfico aquí en Colombia, muchos de los programas se están revaluando y por tanto va a ser complejo que sigamos esperando las mismas cantidades de flujos de esos programas. Decano, hablando de estos recursos que dejan de ingresar a nuestro país, vamos a revisar algunas cifras de cómo está esa balanza comercial después de esta crisis que comenzó y cómo se ve afectado especialmente Antioquia con esto que está sucediendo con los Estados Unidos. Juan Guillermo San Martín. Pues Susana, televidentes, como ya se ha mencionado, Estados Unidos es para Colombia no solamente un aliado histórico, más de 200 años de historia, sino que es el principal aliado comercial también, como lo decía el decano. Cerca del 30% de las exportaciones totales de nuestro país son hacia este país norteamericano y más aún Antioquia dentro de Colombia es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Así que vamos a revisar algunas cifras que respaldan por qué Estados Unidos es el principal mercado de las empresas colombianas y también, ¿por qué no? Para Estados Unidos también Colombia es un país importante, sobre todo las importaciones nosotros que tenemos desde Colombia, especialmente de los hidrocarburos como la gasolina. Veamos primero el tema de las exportaciones. Según cifras del Observatory of Economic Complexity, que es una página que agrupa datos macroeconómicos, señala que en Colombia 1 de cada 3 exportaciones son hacia Estados Unidos, más o menos el 30% de las exportaciones. Estas son las transacciones que se hicieron en el 2024 en exportaciones con corte entre enero y octubre, porque todavía falta consolidar completamente la cifra del año 2024, pero hasta ese corte de octubre del año pasado, las exportaciones significaban la siguiente cifra para Colombia: 13.106 millones de dólares solamente en 2024, siendo entonces la principal economía, el principal destino de los productos, especialmente los commodities colombianos en el extranjero y en este caso Estados Unidos el principal socio. Veamos en el caso particular de Antioquia, si tenemos un mapa de las regiones que más exportan productos hacia Estados Unidos, el principal exportador es Antioquia, luego Bogotá y luego Cundinamarca. Antioquia en el año pasado obtuvo ganancias en las exportaciones por 2.492 millones de dólares, seguido de Bogotá con 1.664.000 millones de dólares y después Cundinamarca en un tercer lugar con 851.2 millones de dólares. Quiero detenerme en el caso del departamento de Antioquia porque según datos de la gobernación, 1 de cada 3 dólares que circula en el departamento es proveniente de las exportaciones y también de temas como el turismo, el amplio turismo, sobre todo en la ciudad de Medellín. Además, los productos que más exporta Antioquia a diferentes estados de los Estados Unidos son, en primer lugar, el oro, luego sigue el café, el banano y muy importante también las flores a propósito de la fecha que se aproxima de San Valentín. Veamos entonces esos principales productos que son exportados por Colombia hacia los Estados Unidos. Lo primero es el petróleo crudo, 32%, es la principal exportación de Colombia hacia los Estados Unidos y junto con el carbón se consolidan como los productos que más exporta Colombia. Segundo, el oro, 9,9% del total de esas exportaciones a Estados Unidos. El café, muy importante por su amplia reputación, pero también pesa bastante en las exportaciones de Colombia, 8,50%, y acá hay un dato importante. El 27% del café que importa a Estados Unidos es proveniente de Colombia y, por ejemplo, en algunos casos lo que hace es fusionar volumen del café brasileño con la calidad del café colombiano. En este caso siguen las flores con un 7,74%, son los productos que más exporta nuestro país, principalmente materias primas hacia los Estados Unidos. ¿Qué importamos los colombianos de Estados Unidos? Básicamente productos con valor agregado, productos manufacturados y también mucha tecnología y también muchos hidrocarburos procesados como la gasolina. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Ahí veíamos varios de los productos, ¿no? Importantes para nosotros. Tanto para ellos, porque podrían, en el caso de Estados Unidos, importarlos desde otro lado. Sí, la verdad es que, digamos, la imposición de aranceles adicionales o tarifas sobre nuestros productos, el principal efecto que tendrán no es que nuestros productos desaparezcan, sino que van a perder competitividad respecto a los proveedores desde otros países.
En el caso del café, por ejemplo, una subida de un 25% de arancel y potencialmente hasta un 50% nos dejaría por fuera de mercado. Lo mismo las flores, lo mismo los bananos, que son productos que para Antioquia pesan de manera importante en las exportaciones hacia Estados Unidos. Pero que hay otros países que asimismo los exportan. Por ejemplo, el tema del café, lo habían visto incluso en el África. Claro, ahora digamos que no, el café colombiano ha tenido una muy buena reputación a nivel mundial, pero digamos que otros países han sido capaces de, digamos, ponerse al día respecto a la tecnificación y a la suavidad del café, que es la característica principal del café colombiano. Entonces, desde África, desde Vietnam también es importante, y el café brasileño obviamente es uno de los grandes competidores para nosotros en el mercado estadounidense. Además, por ejemplo, las flores, Colombia es el segundo exportador mundial de flores y eso digamos que en parte se debe a que como socio comercial tenemos a Estados Unidos. Sin ese socio comercial pues le damos pie a que entren otros competidores como Países Bajos, el mismo Ecuador, a que, digámoslo así, tomen ese mercado. Buscar un mercado adicional para productos como el café y las flores no es fácil, ¿cierto? El mercado estadounidense es un mercado lo suficientemente grande que es capaz de absorber esas exportaciones que nosotros estamos haciendo, pero ir a buscar un mercado similar en, digámoslo así, en un reguerito de otros países va a ser muy complicado desde el punto de vista tanto logístico como de relacionamiento comercial. Esta crisis nos lleva también a el que Estados Unidos sea un socio comercial importante para nosotros, también nos pone de manifiesto que tenemos una dependencia importante de Estados Unidos, lo cual debe llevarnos a pensar a que debemos también diversificar respecto a los destinos de las exportaciones que tenemos. Decano, vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con usted para hablar sobre estas consecuencias comerciales que trae para Colombia esta crisis diplomática con los Estados Unidos. Ya regresamos. Hablemos de. En Noticias Telemedellín, hablemos de. Continuamos hablando de esta crisis diplomática de los Estados Unidos con Colombia. Y es que el mismo día de la posesión del presidente Donald Trump, él emitió una orden ejecutiva para revisar las ayudas que estaban llegando a través de la Agencia de Cooperación USAID a diferentes países. Esto ya ha afectado miles de proyectos en Colombia. Conocimos en Antioquia dos empresas antioqueñas que han ya tenido que hacer despidos masivos como consecuencia de esta medida. Una de las primeras decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ordenar una revisión y replanteamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID o en español USAID. Luego se decidió suspender por 90 días las actividades de la entidad como trabajos de cooperación, pagos de facturas y financiaciones, perjudicando a miles de corporaciones en Colombia y en todo el mundo. Lo doloroso de este proceso es que al final quienes verdaderamente están afectadas son las personas. Estamos viendo despidos masivos, estamos viendo ONGs que están teniendo que cerrar, estamos teniendo pequeños negocios que se están viendo fuertemente afectados y, por ejemplo, las economías de los pueblos en que trabajamos en cierta medida también dependen del flujo de estos fondos. Además de los impactos negativos que el cese de actividades de USAID ha provocado, las corporaciones que han desarrollado proyectos de impacto social, económico y ambiental con la ayuda de los Estados Unidos lamentan la campaña de desprestigio contra la entidad. Es insultante, porque yo he visto en carne propia el efecto que los fondos de USAID y la cooperación americana ha tenido en las personas. Hemos visto cómo las personas del Guaviare están haciendo un turismo de naturaleza mucho más responsable que protege las toninas o los delfines rosados. Hemos visto cómo mujeres en Pakistán tienen acceso a trabajos mejor pagos. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, USAID al parecer actuaba al margen de las directrices del gobierno norteamericano. Además, aseguró que la entidad no se suprime, sino que se va a replantear.
Este hecho ha generado preocupación en todo el mundo. Mira, es que ese congelamiento de esos aportes de la agencia USAID hacia Colombia afecta principalmente al departamento de Antioquia. Por ejemplo, la Federación de ONGs del departamento advirtió que se perderían por lo menos 11.000 empleos directos. Y también se ha dicho que de manera sensible afecta, por ejemplo, los proyectos investigativos del Parque Explora. ¿Qué tan importantes son esos aportes por el orden de entre 300 y 500 millones de dólares anuales que hacía la agencia USAID? Y eso partiendo del hecho que todo el mundo está diciendo que se va a acabar, ¿no? El mismo Elon Musk ya la da por muerta. Sí, así es. Pues a ver, esos recursos, digamos que vienen de hace algún tiempo, entonces digamos que de alguna forma todos los que participan en ese ecosistema en el que se reciben esas ayudas, que principalmente van a proyectos de desarrollo, cuentan con esos recursos. Si esos recursos, digamos, cesan de fluir para los destinos y para las cosas que estaban previstas, pues obviamente muchos de esos proyectos no se van a poder hacer y hoy en el presupuesto nacional no hay cómo reemplazarlos. Al contrario, digamos, la caja de nuestro país, de la tesorería de nuestro país está apretada y hacerle frente a eso, a cubrir esos recursos para que esos programas sigan su curso normal va a ser complejo. Y esto va a seguir porque vemos que Trump está desfinanciando, cortando, suspendiendo todos esos proyectos que tengan que ver con inclusión, equidad, diversidad. Así es, y de alguna forma la crisis diplomática también lleva a algunos a inclinarse, a no continuar con aquellos aliados que de una u otra manera se muestran un poco, digamos, agresivos o que no están en línea con la política de Estados Unidos. Entonces, no hay mucho optimismo de que esos programas vayan a continuar. Algunos dicen que se van a reducir, pero yo creo que la mayoría de las personas que están en este ecosistema están contando con que la reducción va a ser significativa y casi que algunos están esperando que no continúen. No sé, en el último Consejo de Ministros, la misma canciller Laura Sarabia alcanzó a decir eso, presidente, eso ya se acabó. ¿Usted cree que de alguna manera el gobierno está buscando que Colombia tenga otro principal socio para su economía? Y se lo pregunto, ahorita hablábamos del viaje que va a tener el presidente Gustavo Petro a la China. ¿Será que sí? ¿Será que eso es tan fácil? A ver, yo creo que de una u otra manera con China no se han explorado otras avenidas de colaboración porque teníamos ese relacionamiento con Estados Unidos y implicaba, como venga, no, para Estados Unidos abiertamente ha dicho, para mí China no es una persona con la que yo quiera estar dependiendo en el campo tecnológico o en el campo financiero o en muchas dimensiones y no quiero que mis aliados se asocien con China. Ahora digamos, con las amenazas de Trump va a pasar no solo para Colombia, sino para muchos otros países que ven a Estados Unidos un poco más, digámoslo, agresivo en ese relacionamiento y naturalmente van a tender a abrir relacionamientos en otras dimensiones. Lo vimos, bueno, y eso depende también de la orientación de los países. En el caso colombiano, el presidente Petro no es muy favorable a establecer relaciones cordiales con Estados Unidos. Lo vimos en Panamá, por ejemplo, que Panamá se dijo vamos a quitarle algunos de los privilegios que tiene China aquí en el canal para poder quedar bien con Estados Unidos. Pero yo creo que en el caso colombiano es muy probable que si al presidente Petro se le ve la oportunidad de establecer esos acuerdos comerciales con China, lo va a hacer. Decano, porque no solamente es Colombia, ya usted menciona Panamá, ha habido afectaciones con México. ¿Cómo nos afecta la presión de la región? Es decir, ¿toda América Latina está viviendo como estos embates del presidente Donald Trump? Sí, pero digamos que la situación es diferente para cada país, ¿cierto? Ya vimos que la misma presidenta de México anunció retaliaciones, pero eso hizo que también diera ciertas concesiones que fueron bien recibidas por Estados Unidos y aplazó la determinación de imponerle tarifas. Yo creo que no hay un bloque latinoamericano
que pueda hacer peso o que tenga el suficiente peso ante los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos en este momento está negociando uno a uno y esa es la estrategia de divide y vencerás. Y en el momento en el que América Latina potencialmente logre conformar un bloque importante para negociar con Estados Unidos, yo creo que ya otros que han logrado concesiones y que han logrado que no se les dé un tratamiento tan, vertical por parte de Estados Unidos o negativo por parte de Estados Unidos, los demás países van a perder también fuerza. Una última pregunta, ¿debemos tener miedo? Y se lo digo en cuanto a la economía, porque pues cuando pasó o cuando se desató la crisis, todo el mundo tembló. Así es. Sí. ¿Debemos sentir miedo a futuro, en este futuro próximo, mejor dicho? Pues a ver, el miedo no es un buen consejero para nada. Yo creo que es cautela, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los empresarios son cautelosos a la hora de hacer nuevas inversiones. Hemos escuchado que a pesar de que no se impusieron las tarifas arancelarias que pretendía Donald Trump al final del mes pasado, pues que algunas barreras no arancelarias, como la retención de mercancías al ingresar a Estados Unidos, digámoslo así, el ser más estrictos con la solicitud de los certificados de origen de las mercancías colombianas que quieren entrar a Estados Unidos, eso hace que los mismos empresarios tiendan a ser más cautelosos, a no hacer inversiones, a de pronto adoptar una estrategia de esperemos y veremos mejor. Eso yo creo que lo sienten mucho más los pequeños y medianos empresarios, porque de alguna manera algunas de las exportaciones más grandes que tiene Antioquia, como oro, banano, se hace por grandes empresas, pero en otras como textiles, plásticos o confecciones, son pequeños empresarios y ellos pueden estar muy nerviosos a la hora de tomar decisiones más allá del próximo mes o los próximos 2 meses, porque esas empresas no tienen el músculo financiero para hacer inversiones y después no saber dónde las van a vender. O sea, que fractura la confianza. Total. Decano, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Hablemos de. Gracias, Susana. Gracias, Andrés. Bueno, nosotros nos despedimos de ustedes. Susana, muchísimas gracias. Gracias a Juan Guillermo San Martín. Los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema de conversación, de debate de interés general para el país, para la región, para la ciudad. Hasta entonces, feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...